Bueno, buenísimo. Bueno, eh, primero que nada, entonces, muchas gracias al ENIS por organizar este encuentro, muchas gracias a Lucy, Mariana, Magdalena, por el trabajo que eso implica. Estamos, la verdad que muy contentos de estar teniendo estos intercambios y la verdad que es un honor participar y compartir. Gracias entonces a las compañeras por recibirnos. Bueno, esta tarde, digo yo que ya almorcé, voy a contar algunas de las cosas que hacemos en nuestro equipo para investigar el procesamiento del lenguaje. Y en particular voy a hablar de las cosas que pasan cuando comprendemos oración en nuestro sistema de procesamiento. Y de hecho, cuando comprendemos oraciones, estamos haciendo muchas cosas simultáneamente, muchas cosas al mismo tiempo. Tenemos sin duda que comprender palabras, o sea que tenemos que recuperar representaciones que tenemos almacenadas en nuestra memoria, pero además tenemos que ponerlas en relación unas con otras, lo cual no es tan obvio, porque cuando el input, cuando aquello que las oraciones que escuchamos va ingresando, ingresa secuencialmente, y a veces las palabras, los conceptos que tenemos que poner en relación, no se siguen uno inmediatamente al otro. Vamos a empezar por un ejemplo, y voy a intentarlo, y no sé si va a funcionar. La señora compró una casa que ingenuamente pretendía que sus hijos heredasen. Supongan entonces que escuchamos esa oración, quizás les estoy pidiendo que se imaginen mucho, lo que escuchamos es: la señora compró una casa que ingenuamente pretendía que sus hijos heredasen. Cuando llegamos a la señora compró una casa, que cuando encontramos ese que, de pronto tenemos una señal que nos dice: atención, van a tener que guardar esta casa en su memoria porque seguramente van a tener que usarla después. Pero cuando llega el verbo que ingenuamente pretendía, ese pretendía no es la casa la que pretendía, es algo que todavía que estaba más atrás. Entonces tenemos que recuperar, tenemos que reactivar ese señora que habíamos escuchado adelante. Y seguimos, que sus hijos ¿heredasen qué? Y cuando decimos, llegamos al heredasen qué, tenemos que completarlo con algo, que es algo que teníamos que haber guardado cuando vimos ese qué, que es esa casa. Todo eso, entonces esta característica vamos a tener que ahí reactivar de nuevo algo que tuvimos que haber guardado. Esta característica entonces nos obliga a retener, a mantener material lingüístico en la memoria temporariamente. Tenemos que guardar aquello que puede ser relevante para después, y además tenemos que evitar distraernos con otras cosas. A veces tenemos que guardarlo por mucho tiempo, porque las cosas que tenemos que vincular están lejos. Pero encima, además, puede ser que aparezcan otros elementos en el medio, y especialmente cuando estos elementos se parecen, la cosa se puede poner difícil para lo que es nuestra capacidad de memoria, que es, por definición, por diseño, limitada. Por otro lado, a medida que escuchamos la información que va entrando, las palabras que vamos escuchando, y a pesar de que eso ocurre realmente muy rápido, vamos usando esa información que entra para predecir lo que va a venir, para ser más eficientes y comprender mejor. Entonces nos adelantamos en general en función de nuestras expectativas, de lo que fue nuestra experiencia previa, que hace que esperemos determinadas cosas y no otras. El objetivo es crear una representación interna de lo que estamos escuchando, pero ojo que esa representación tiene que ser consistente de verdad con el input. Y a veces lo que estamos escuchando no se parece a lo que esperaríamos escuchar. Por lo tanto, esas predicciones que normalmente hacemos para comprender de manera más eficiente, para procesar la información de manera más eficiente, pueden causarnos problemas.
De manera entonces muy, pero muy general, cuando lo que nosotros estudiamos, todo lo que hacemos tiene como objetivo entender cómo funcionan, cómo interactúan todas estas cosas que venía mencionando. Por un lado, las propiedades estructurales de la lengua, y cómo es nuestra lengua en sus características gramaticales, con la memoria, como decía, con las restricciones que nos impone nuestro sistema de procesamiento, y también con los mecanismos predictivos que todo el tiempo sabemos que utilizamos. Para hacer eso, los psicolingüistas solemos ir a mirar donde el procesador interno tiene dificultades, donde falla, donde le resulta difícil, donde nuestras predicciones no funcionan tan bien y de alguna manera nos trabamos. Y lo que hacemos es hacer experimentos que manipulan las distintas variables que suponemos componen o afectan a estos factores que llamamos propiedades configuracionales o propiedades estructurales, como dije, memoria o predictibilidad, para ver cuáles son las cosas que incrementan las dificultades. Es decir, somos mala gente y forzamos a los comprendedores a equivocarse o a tener dificultades. Y uno de esos lugares que son especialmente difíciles, y esto lo sabemos hace mucho por muchos estudios, es el de lo que llamamos las oraciones de relativo. En los ejemplos que están viendo ahí, en los dos casos es evidentemente Pichetto el que admite el error, pero en cada uno es distinta quién atacó a quién. ¿Sí? En el senador que atacó al periodista admitió el error, es evidentemente el mismo senador el que admite el error y el que ataca al periodista. En el otro caso, en el caso de las relativas de objeto, es el senador el que admite el error, pero el periodista el que lo ataca. ¿Sí? El caso es que está muy visto que es mucho más difícil entender las segundas que las primeras. Y que estas que llamamos relativas de objetos sean más difíciles quiere decir que tardamos más en entenderlas, que nos equivocamos más, que los niños las adquieren más tarde, que las personas con afasia tienen muchísimas más dificultades con ellas, y que nos producen un mayor costo cognitivo con otras medidas que podemos usar para medir el costo cognitivo. Nosotros, y bueno, hay mucha literatura, pensamos que esta asimetría entre unas y otras se da porque en el caso de las relativas de objeto, estas que son más difíciles, hay más distancia entre el lugar en el que tenemos que reactivar la información que en las primeras. Pero además de que hay más distancia, ¿sí? Esta es más larga que esta en distancia, además, en el caso de las relativas de objeto, hay otro personaje en el medio, otro buen candidato a ser el que ataca. Es decir, que la distancia y la interferencia son para nosotros los que ponen presión sobre la memoria, que como decíamos es limitada. Hay un montón de evidencia de que esta asimetría se da, con distintas técnicas, con distintos paradigmas experimentales, son distintas poblaciones, y en montones de lenguas, pero no necesariamente en todas las lenguas es así, porque se ha encontrado que hay lenguas en las que no es así. Esto es obviamente materia de discusión, pero lo que nosotros entendemos es que la distancia y la interferencia, en definitiva, están determinadas por las propiedades gramaticales específicas de las lenguas y de las configuraciones en particular, aunque no necesariamente solo por eso. Y por esta razón es que nosotros decidimos estudiar otras configuraciones y en otras lenguas. Y por eso nos pusimos a estudiar un tipo de predicados en los que la distancia y la interferencia, si es como creemos que están determinadas por la posición estructural y por los rasgos de los elementos involucrados, deberían actuar de manera inversa
a la que vimos hace un ratito, que son este tipo de predicados que llamamos psicológicos. Acá ya no hay alguien que hace algo sobre otro, sino alguien que tiene un estado mental respecto de otro. Al senador, al que le gusta el periodista, admitió el error, y el senador que le gusta al periodista admitió el error. Y en este caso, suponemos que la que llamamos relativa de objeto, en el otro caso, va a ser más fácil que la que era la relativa de sujeto. Entonces, lo que tenemos aquí, según como lo miramos nosotros, es una configuración en la que la distancia y la interferencia entre los dos elementos que tenemos que poner en relación es menor en las relativas de objeto y mayor en las relativas de sujeto, ¿sí? Entonces es exactamente al revés. Para estudiar el comportamiento de las cláusulas relativas con este tipo de predicados, es decir, esta nueva configuración sintáctica, lo que hicimos fue diseñar una tarea de comprensión auditiva de oraciones en la que manipulamos el tipo de predicado y el tipo de cláusula relativa. Y lo que hicimos fue medir los aciertos, es decir, cuán bien comprendían los sujetos, los tiempos de respuesta, y además otra medida, que es una medida de esfuerzo cognitivo, que es la evolución del diámetro pupilar a lo largo de la tarea, que está visto en muy diferentes tareas cognitivas, en particular en tareas del lenguaje, que es un indicador de esfuerzo, de carga cognitiva. Entonces, lo que hicimos fue poner a los sujetos a escuchar oraciones frente a una pantalla y pedirles que dijeran si lo que escuchaban correspondía con el dibujo que veían. Una tarea muy sencilla de decir si es verdadero o falso lo que escuchaste en relación con lo que estás viendo. Y les poníamos oraciones del tipo, en la imagen aparece, la maestra, podían ser, decíamos, con los dos tipos de predicados, la maestra que le grita a la bruja, o la maestra que le gusta a la bruja, y a su vez los dos tipos de relativas, que le gusta a la bruja o a la que le gusta maestra. La tarea es muy sencilla, tenían que decir si era verdadero o falso. Nuestra predicción fue que si la dificultad que veíamos, que es que típicamente se reporta para las relativas de objeto, es atribuible en los predicados de actividad, es atribuible a la distancia y a la interferencia, entonces la misma simetría teníamos que encontrarla para los predicados psicológicos, pero invertida. Efectivamente, medimos los tiempos medimos los aciertos, y lo que encontramos es que había muchísimos, en los predicados agentivos, la maestra que le grita a la bruja, los resultados eran mucho mejores para las relativas de sujeto, y mucho peores para las relativas de objetos, y rendían mucho peor. En los verbos psicológicos, en general, rendían peor, pero se verificaba exactamente lo que predijimos, es decir, que las relativas de objeto, la bruja a la que le gusta la maestra, eran más fáciles que las relativas de sujeto, la maestra que le gusta a la bruja. Pero cuando fuimos a mirar los tiempos de respuesta, encontramos lo que era esperable para los predicados agentivos, la maestra que le grita a la bruja, tardaba menos que la bruja a la que le grita a la maestra, en correspondencia con que habían rendido mejor, pero cuando fuimos a mirar los verbos psicológicos, a pesar de que habían comprendido mejor las relativas de objeto, la verdad es que no había diferencia entre ambas. Cuando miramos la evolución del diámetro de la pupila, la evolución del diámetro de la pupila reacciona lentamente y de manera acumulativa, pero vimos lo que esperábamos. En la medida que se realiza la tarea y hasta que se resuelve la tarea, lo que vemos es una evolución en general ascendente. Cuando se resuelve la tarea, la pupila vuelve a su diámetro de base. Lo que encontramos con los predicados agentivos, lo que estaba visto con otras medidas, incluso en estudios de nuestro propio equipo,
Las relativas de objeto son más difíciles, elicitan un mayor esfuerzo que las relativas de sujeto. En las relativas de objeto, en las de predicados psicológicos, donde esperábamos encontrar lo inverso, en cambio, igual que con los tiempos de respuestas, no encontramos diferencias. Son todas difíciles, pero igualmente difíciles. No esperen que les dé una respuesta que nos encanta y está clarísima. Lo que entonces en resumen observamos es que las relativas con predicados psicológicos son en general más difíciles. En cuanto al rendimiento, parece ser que el tiempo y el esfuerzo que destinan a las relativas de objeto parece ser suficiente para llegar a la respuesta adecuada, mientras que para las relativas de sujeto no es tanto. Es decir, está en la explicación de que son más difíciles. Una de las preguntas que nos hacíamos es, bueno, a lo mejor son tan difíciles las relativas de sujeto que abandonan, y por lo tanto se pierde la diferencia en los tiempos de respuesta, porque realmente no las están ni siquiera considerando. La pupila nos dice que eso no es cierto, que no abandonan, que tanto en las más fáciles como en las más difíciles están intentando llegar a la respuesta correcta. Lo que pensamos entonces para respondernos a esta pregunta es que no solo está interviniendo aquí la distancia y la interferencia como fenómenos que afectan a nuestra capacidad de memoria, sino que además es posible que estén interviniendo los mecanismos predictivos. Tenemos estudios previos con verbos psicológicos que nos hacen pensar que para el orden, que nos hacían pensar que para el orden con esta A adelante, llegó la señora a la que, era más esperable un predicado psicológico que para las otras un predicado agentivo. Sin embargo, lo que hicimos fue hacer un pequeño experimento de completamiento online, donde les damos a los sujetos estos preámbulos, simplemente para completar con lo que hicieran. A la oficina llegó la señora que, o a la oficina llegó la señora a la que, para saber qué era lo que estaban esperando a continuación de estas conductas. Y lo que encontramos es que frente a las dos formas, la mayor expectativa se inclina hacia los predicados de actividad. No estoy presentándoles datos concretos porque todavía estamos trabajando con esto, pero en definitiva eso es sumamente claro. Casi nadie espera, casi nunca, un predicado psicológico, y esto nos hace pensar que las predicciones, que podría ser clave para explicar por qué la simetría aparece como muy fuertemente con los predicados de actividad, donde tener este orden nos hace esperar un predicado de actividad en consecuencia con el orden más típico, que es el de las relativas de sujeto, mientras que en el caso de las relativas de los predicados psicológicos, la verdad es que tampoco, en el caso de las relativas de objeto, este orden tampoco hace esperar mayormente un verbo psicológico. También esperamos un verbo agentivo, con lo cual no hay en verdad una expectativa, una predicción facilitatoria del orden que sería más fácil. Nos queda entonces ahora para investigar cómo es que formamos las predicciones, en qué momento y de qué modo, cuál es la información, si es la información de casos, si es la información argumental, y cómo intervienen para formar las predicciones que posiblemente afecten, junto con las limitaciones de memoria, la recuperación de la información en estas relaciones a larga distancia
a las que nos obligan las cláusulas relativas. Estos son mis compañeros de ruta en este estudio: Diego Shalom, Marielina Sánchez, Carolina Gatey y Marisol Murujosa, en orden de aparición en el mundo y en la colaboración nuestra. Seguimos trabajando en estas cosas, así que supongo que tendremos más resultados para contar en algún momento. Y hasta acá llegamos. Corrí, no sé. Bueno, muchísimas gracias, Yamila. Bueno, si alguien tiene una pregunta para Yami, propongo que la escriba en el chat. Por ahí, si hay muchas preguntas, las dejamos para el final de todas las charlas. Yo haría una pregunta bastante cortita, te haría, Yami. Me pareció súper interesante lo que presentaste sobre las disociaciones entre estas cuestiones de las cláusulas relativas de sujeto y de objeto, y a la vez entre los predicados de actividad y los psicológicos. Y te quería preguntar si habías identificado vos, o si en la literatura estarían identificados algunos casos de pacientes que tengan estas funciones disociadas, en donde se puede encontrar déficit en un tipo de cláusula, pero no en el otro, como para poder pensar en alguna base neuroanatómica, tal vez. La disociación de las relativas de sujeto y las relativas de objeto es el clásico que siempre sale. Las personas con afasia, por supuesto, tienen enormes dificultades para procesar las relativas de objeto. Está visto en muchísimas lenguas. Marielina, con el grupo nuestro, llevó adelante un trabajo también con pacientes con afasia, con personas con afasia en español, lo cual no necesariamente explica el origen de esa disociación. Y hay hoy una larga discusión en la literatura respecto de cuánto tiene de habilidades sintácticas específicas y cuánto tiene de pura memoria de trabajo verbal, digamos. Por eso todo esto que estamos haciendo intenta como acceder al grano fino de la distinción, porque ya sabemos que las relativas de objetos son muchísimo más difíciles que las de sujeto. La cuestión es empezar a manipular los pequeños detalles que nos hacen ver que nos permitan entender, o por lo menos cómo traducir las dificultades específicas de las operaciones sintácticas, que es posible que no sean otra cosa en gran medida que mecanismos específicos de memoria de trabajo, pero hay que entenderlo. Los verbos psicológicos también son más difíciles para las personas con afasia, así que sí, lo que no quiere decir exactamente entonces otra vez que entendamos por qué. Bueno, muchas gracias. Hay por ahí una preguntita más que estaba en el chat y ya pasamos a Virginia. Malena pregunta: ¿esta dificultad en la comprensión de las frases es igual en lenguas en las que el pronombre relativo se declina? Bueno, de hecho en español nosotros tenemos la marca de caso ahí. Así que, y la marca de caso no nos estaría resolviendo de todo el problema. Así que posiblemente sí. Bueno, de hecho sí. Sí lo es. Sí. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Yamila, y podemos pasar a Virginia ahora. No sé si vuelven a compartir pantalla.
Mejor si me desmuteo y además de leer pueden escuchar algo. Bueno, muchísimas gracias Lucy, Mariana, Magdalena, y tengo que incorporar también a Silvia, que nos unió de alguna manera en este camino, ¿no? Ya que Yamila hizo una presentación de un tipo de trabajo y de un tipo de estímulos, y desde el punto de vista más psicolingüístico, yo decidí que la presentación iba a ser hacia digamos, la otra rama en la que estudiamos e investigamos, que es la patología, las dificultades, ya sea de la oralidad o de la escritura. En este caso voy a trabajar sobre esto, lectura y escritura, puntualmente la lectura. Entonces lo que voy a contar, pensando en que acá hay gente que ya tiene alguna experiencia en relación con los pacientes lesionados cerebrales y otras que no, pensé en empezar a hablar de qué es la dislexia y cuáles son las cuestiones, de qué cosas qué cosas pone en evidencia el estudio de pacientes para elaborar modelos, y a su vez cómo los modelos explican las dificultades que tienen los pacientes, y agregar un estudio que hicimos con movimientos oculares que nos permitió entender un poco más algunas cuestiones, y no solo eso, sino nos abrió una ventanita también para pensar algunas cuestiones en relación con la clínica. Entonces, para empezar, y para aquellos que y aquellas que no tienen, que no están en el área del procesamiento del lenguaje, en general esto es un modelo esquematizado de la forma en que leemos palabras, ¿sí? Cuando leemos oraciones, textos, obviamente, pero evidentemente hay una parte esencial que implica lo escrito, que es la decodificación y el reconocimiento de palabras. Entonces, para pensar esto, y sobre la base de cantidad de evidencia de estudios psicolingüísticos y neurolingüísticos, se propuso un modelo de 2 rutas o de 2 vías de lectura, en la que claramente aparecen un sistema de análisis visual que decodificaría la cadena de letras, un segundo estadio que implica reconocer esa palabra cuando uno la encuentra en su diccionario mental, y a esto le llamamos el léxico ortográfico de entrada, es decir, aquella zona del mental e incluso neural, que es una memoria que almacena las representaciones de las palabras escritas. Una vez que accedemos a esa información, accedemos al significado de esa forma, y si queremos, o sea, hasta ahí la comprendimos, si queremos reconocerla, además leyéndola en voz alta, incorporamos o activamos el léxico fonológico de salida y el retén fonológico, que tiene una tarea interesante, que es sostener, recuperando cada uno de los fonemas que constituyen la palabra en el orden en el que tienen que ir, para prepararlos para la producción oral, ¿no? Entonces, naturalmente, cualquier adulto alfabetizado utiliza estos procesos para leer cada una de las palabras, que por supuesto, como decía, es sencillamente una parte de todo el sistema de lectura que incluye análisis morfológico, análisis sintáctico de oraciones y otros análisis en relación con las estructuras textuales, más otro tipo de información. Pero bueno, nos quedamos acá en el nivel de la palabra. Por otro lado, podemos decodificar palabras que no hemos visto antes escritas. Digamos, una posibilidad que a los adultos alfabetizados nos resulta eventual, digamos, cuando leemos, pero cuando estamos leyendo un texto a veces nos aparecen, o estamos estudiando
nos aparecen palabras que no conocemos y entonces como no la tenemos almacenada, no es parte de nuestro vocabulario ortográfico, tenemos que utilizar la otra vía, una vía que sencillamente permite recodificar los grafemas en fonemas. Pero esta vía que utilizamos eventualmente los adultos alfabetizados es de suma importancia para el aprendizaje, para la alfabetización inicial. En resumidas cuentas, los adultos utilizamos, las tenemos disponibles, trabajan en simultáneo probablemente y gana para nosotros la vía léxica, pero siempre está la otra sustentando los procesos. Este modelo de dos vías o de dos formas de lectura permite también clasificar, describir los tipos de patología de la lectura, lo que llamamos las dislexias adquiridas. Vamos a hablar siempre de adultos alfabetizados que por una lesión cerebral se les produjo una dificultad para la lectura y seguramente conjuntamente con el sistema de procesamiento lingüístico general, oral. Y habida cuenta de estas dos vías que ya describimos, sobre estas dos formas de lectura, aparecen las explicaciones que describen muy bien los tipos de dislexia. La dislexia superficial, que es un déficit en la ruta léxica, es decir, que las personas solo pueden leer a través de estos procesos de conversión de grafemas en fonemas, y entonces una palabra conocida o una palabra desconocida se leen de la misma forma, ¿sí? Muchas veces de manera silabeada, ¿sí? Siempre como si no se reconociera esa palabra, como si no se la hubiera visto antes. Pero en español sobre todo podemos leer muy bien todas las palabras. El segundo tipo de dislexia es la dislexia fonológica, que implica todo lo contrario, un déficit en esta ruta sublexical o perilexical, así la llamamos, y entonces no podemos leer las palabras que no conocemos, que no hemos visto antes, porque perdimos la maestría en aplicar estos procesos, pero sí podemos leer las palabras que ya conocemos porque las tenemos almacenadas. Y en este sentido hay algunos errores típicos que son o aplicar mal, intentar aplicar estas reglas y no hacerlo adecuadamente, o que funcione la otra vía y si esa palabra nueva o experimentalmente la llamamos no palabra o pseudo palabra, porque en realidad las armamos para evaluar y para los experimentos, o sea, cadenas de letras que no son palabras. Si esas cadenas se parecen a palabras, muchas veces lo que sucede es que se convierten, ¿sí? Se las lee como palabras porque se ingresa de alguna manera a lo que no se tiene afectado la información, que es el léxico. Y el tercer tipo de dislexia es la dislexia profunda, que afecta a las dos vías. Nos vamos a concentrar en el estudio de hoy en la dislexia fonológica, y esto es porque hay algunos estudios previos que habían trabajado sobre dislexia superficial con la tecnología del seguimiento de los movimientos oculares, y quisimos saber qué les pasaba a los pacientes que no podían apelar a esta vía y que sí podían utilizar su vía léxica en relación con los movimientos. Pero entonces, efectivamente, esto sucede de esta manera, o sea, cuando le presentamos pseudopalabras o no palabras, no pudo leerlas y en algunos casos las trató de convertir en palabras conocidas, ¿sí? Como Nuria, Cardo, que no eran. Sin embargo, las palabras las leyó bien, eventualmente con alguna dificultad, sobre todo en las palabras más largas, porque hay ahí una pequeña dificultad a nivel de la salida. Pero no por una cuestión de entrada, parece. Entonces, este paciente es típicamente una persona que tiene una lesión a nivel de la ruta perilexical. Entonces, nos hicimos estas preguntas. Si los movimientos oculares, ¿cómo será el patrón de movimientos oculares en estas personas que tenían dislexia fonológica adquirida? Y si además personas que tenían los mismos desempeños
en la lectura, es decir, en la evaluación estandarizada, el mismo patrón, sí, a nivel de los movimientos oculares nos iban a dar algún tipo de información distinta. Cuando nosotros leemos, lo que sucede básicamente es que nuestros ojos recorren el texto, la oración, y pasan dos cosas. Nuestros ojos se detienen y se producen las fijaciones, y si no, el ojo, digamos, está en movimiento y se produce la sacada. Es decir, se fija en una palabra, se produce una sacada y aparece otra fijación, y en cada fijación se obtiene información visual, ¿sí? Ese es el momento en que que aparece la información como siendo codificada. Esto es un patrón de movimientos oculares de personas que no tienen ninguna dificultad, es decir, siempre para adelante, haciendo breves paradas en algunas de las palabras principales de la oración, y es más o menos lo que se espera, ¿no? Claro, estas eran oraciones muy sencillas. Si complejizamos las oraciones, ¿sí?, desde el punto de vista de incorporarle palabras menos frecuentes, o si hay mayor complejidad sintáctica, vamos a ir viendo que va a haber fijaciones más largas porque se necesita más tiempo para recuperar información, y también sacadas más cortas. ¿Por qué? Porque justamente en la fijación uno puede abarcar mayor cantidad de información, pero si hay mayor dificultad, la información que abarca es menor y necesita seguir avanzando de manera más con intervalos más breves, digamos. Lo que hicimos fue intentar indagar estos movimientos en un conjunto de pacientes, 4 pacientes con alto nivel de educación, con afasia de Broca y afasia anómica, y le tomamos una prueba estándar de evaluación de lectura y encontramos que los 4 pacientes tenían el mismo tipo de dislexia. Es decir, podían leer bien la mayor parte de las palabras, ¿sí?, un promedio del 94-96%, y leían solo una leyó la mitad de las palabras bien, el resto no pudo leer casi ninguna de las pseudopalabras, ¿no? Entonces esto daba que los 4 pacientes tenían el mismo desempeño y la misma etiqueta diagnóstica: alexia fonológica o dislexia fonológica adquirida. Lo que hicimos fue tomar un conjunto de oraciones muy simples. Estábamos buscando evaluar algunos parámetros que tenían que ver con frecuencia y longitud de los estímulos que tomamos como variables para analizar. Y lo que hicimos fue esto: no avanzar hacia la complejidad sintáctica, sino que leyeran una serie de palabras que se le iban presentando en una pantalla. Esta es la secuencia. Primero un punto en el que debían mirar para que avanzara la oración. Cuando terminaban tenían que mirar hacia otro punto rojo y entonces la oración desaparecía. Y eventualmente aparecía una pregunta de chequeo para ver si estaban prestando atención, ¿no? Y entonces aparecieron las primeras diferencias. Empezamos a mirar los resultados y recategorizamos a las 4 personas que tenían el diagnóstico inicial de dislexia fonológica, y quedó un grupo de 3 personas y otra de las personas con un desempeño completamente distinto. Esta es una medida que es la media de fijación la media de duración de la primera fijación. El grupo control tiene 200 milisegundos de desempeño. Los pacientes, tanto el grupo que quedó más esta persona que tenía unas dificultades específicas,
tuvieron un desempeño semejante con requerimientos de mayor tiempo de fijación, algo esperado. Luego analizamos la suma de las fijaciones, del tiempo de fijación en esta primera lectura, y nos dimos cuenta que los controles no sumaban mucho tiempo, pero que el grupo de pacientes sí requería más tiempo de lectura, es decir, que había más de una fijación, ¿sí? Esto es como la suma de las fijaciones sobre una zona dada, mientras que esta paciente tenía un desempeño parecido al grupo control, es decir, todos necesitaban más tiempo, las personas, el grupo disléxico necesitaba más tiempo para leer en la primera pasada, menos esta persona que en realidad lo que hacía era saltear palabras mucho más que los otros pacientes. Cuando analizamos tiempos de relectura, es decir, volver hacia atrás y seguir, digamos, analizando, seguir leyendo la misma oración, nos damos cuenta que a su vez esto puede tener un patrón de relectura que va para atrás y otro que va y que vuelve, ¿no? El grupo control efectivamente tiene solo un patrón progresivo, lee para adelante y no necesita volver a recuperar información. El grupo de pacientes tiene una lectura que implica mayor tiempo, ¿sí?, de volver atrás, y también un patrón de volver hacia adelante para recuperar información. Y nuevamente esta paciente muestra un completo desempeño distinto a sus colegas del grupo de dislexia fonológica, que es enorme cantidad de tiempo haciendo regresiones, volviendo a leer con regresiones. Entonces, esto nos llevó a mirar un poco estos cuadros que nos muestran el por qué están pasando estas cosas, ¿no? O cómo se grafica estos datos que estamos viendo de tiempos y de caminos hacia adelante y hacia atrás. Este es el grupo control, leyendo esta oración muy simple, ¿sí? Para adelante, con pocas fijaciones, amplios saltos, digamos, y siempre progresivo. Este es el grupo de pacientes, progresivo y regresivo. Y esta es esta última paciente que quedó en su propio grupo de alguna manera, que va leyendo con grandes saltos, ¿sí?, con grandes esquipeos. Por eso no tiene en la primera pasada muchos tiempos de fijaciones, porque hay palabras que ni la fija, por eso hablábamos de grandes saltos, y un patrón completamente regresivo, siempre volviendo para atrás para buscar información. Lo que nos muestra, esto más o menos queda graficado en estas barras, ¿sí? La paciente tiene, esta paciente aislada, la paciente VG, tiene un gran porcentaje de saltos, muchas palabras fijadas solas una vez, cosa que es más raro en el otro grupo de pacientes cuyo desempeño es todo lo contrario, menos saltos, más palabras multifijadas, y este es el grupo control que tiene pocas palabras multifijadas y un poco más de esquipeos, de saltos, ¿no? Finalmente, en cuanto a medidas de localización de la mirada, lo que encontramos es que el grupo de pacientes tenía localizaciones muy tempranas en las palabras para las fijaciones, y esta última paciente muy hacia el final, ¿sí? Un patrón completamente distinto, y como ven, el grupo control, en realidad aquí hay parámetros de frecuencia y de tamaño, y responde bastante bien a los parámetros de tamaño, ¿no? O sea, cuanto más larga la palabra, un poquito más adelante es donde fija la mirada.
Bueno, entonces, para ir cerrando, vimos que este grupo de pacientes con dislexia adquirida fonológica tiene más tiempos de fijación, menor cantidad de saltos, de sacadas, es decir, procesan más cercanamente la información, fijan más cercanamente, un patrón de ida y vuelta regresivo y progresivo, y fijaciones más cerca del comienzo de palabra, mientras que esto tiene una lógica y es explicable para un paciente o para una persona que tiene una dificultad en la lectura, y que se podría explicar como de alguna manera un enlentecimiento en los procesos de acceso al léxico, mientras que la otra paciente tiene un comportamiento bastante más azaroso, un patrón bastante más anormal, tanto en sacadas como en fijaciones, y lo que en realidad además de que este tipo de técnicas nos permite entender un poco más lo que está pasando, es decir, por definición, estas personas no tendrían que tener una dificultad para acceder al léxico, sin embargo, parece que algo estuviera ocurriendo, ¿sí? Solo la dificultad está en la otra vía, pero a su vez lo que nos está indicando esto es que el mismo desempeño en cuanto a la tarea estándar de evaluación está de alguna manera oscureciendo, ¿sí? Nos está haciendo que no consideremos las particularidades que evidentemente aparecen en estos pacientes, por lo cual esta técnica además nos permite, además de entender un poco más el cuadro, pensar un poco más las estrategias para avanzar con la rehabilitación de este tipo de pacientes. Tuve que correr mucho, perdón si me extendí, había muchas más cosas para decir, pero este trabajo lo hicimos también con nuestro compañero Diego Shalom del Instituto de Física de la Facultad de Ciencias Exactas, y con María Elina Sánchez, que anda por ahí, que también es parte de nuestro equipo. Así que bueno. Muchísimas gracias, Virginia. Me encantó, después vamos a estar hablando seguramente en la discusión general del caso BG, que me interesó. ¿Hay alguna pregunta puntual o pasamos a la próxima charla? ¿Alguna pregunta para Virginia? Si no, dejamos para el final. Bueno, si no aparecen ahora en el chat, dejamos para el final, que yo tengo varias preguntas anotadas, así no nos demoramos mucho. Bueno, voy a ver si ahora comparto pantalla. Aguarden un momento. No sé si están viendo bien mi pantalla. Sí, perfecto. Bueno, brevemente voy a introducir algunos estudios también dentro del lenguaje, pero pasando más a la parte de cerebro. Me gustaría hablar de la lateralización del procesamiento lexical, principalmente en el caso de la epilepsia, que lo uso como modelo clínico para explicar algunas cuestiones más bien de modelos. Bien, en principio, ¿por qué es importante este estudio? ¿Por qué nosotros hicimos este estudio y lo consideramos importante? Bueno, los que son alumnos míos ya sabrán estas cuestiones. Típicamente existen dos principales centros del procesamiento del lenguaje en el cerebro, que son el área de Broca y el área de Wernicke. Cuando hablamos del área de Broca estamos hablando de la parte más de la producción del lenguaje, procesa la producción del lenguaje y se encuentra al pie de la tercera circunvolución frontal en el hemisferio izquierdo, y cuando nos referimos al área de Wernicke estamos hablando del área que se encarga de la comprensión del lenguaje, y estamos hablando ya de la parte más posterior del giro temporal superior y la unión temporoparietal también del hemisferio izquierdo. Bueno, hablamos del hemisferio izquierdo cuando estamos hablando de población típica, población normal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que es muy interesante, es que en algunas poblaciones clínicas, como puede ser una de ellas, el caso de la epilepsia del lóbulo temporal,
puede haber representación cerebral atípica para el procesamiento del lenguaje. ¿Qué significa esto? Bueno, dependiendo de muchas variables, entre ellas la edad del inicio de la patología, que puede alterar estas áreas y estos circuitos neurales encargados de la función. Puede darse que haya un reclutamiento de zonas alternativas, de redes alternativas para poder suplir el área que se encuentra principalmente afectada, ya sea por las crisis epilépticas o inclusive puede pasar también en otras patologías por otro tipo de dificultades a nivel cerebral. Entonces, bueno, lo que sabemos es que si bien en la población general podemos hablar de una dominancia del hemisferio izquierdo, eso a nivel individual en ciertas patologías no siempre es la regla, no siempre existe. Particularmente, y considerando que acá hay mucha gente de Puan que seguramente es muy exquisita en sus definiciones del lenguaje y sus múltiples componentes, me voy a centrar en el tema del lexicón dentro de todos los subdominios del lenguaje, que es el conocimiento que un hablante posee sobre una lengua. Esto tendría que ver con el vocabulario principalmente, ¿no? Bueno, el procesamiento es en un principio fundamental de la organización funcional del cerebro, y se sabe ya desde mucho tiempo que uno de los hallazgos más confiables es la lateralidad. ¿Qué quiero decir esto? De todas las funciones cognitivas que pueden estar lateralizadas en el cerebro, del lenguaje es de la que más conocemos. Esto se vio desde hace muchos siglos inclusive, y se empezó a demostrar con lo que fueron los estudios clínicos, ¿no? Esos estudios históricos de Broca y de Wernicke, en donde pacientes que tenían una lesión cerebral focalizada en alguna de estas zonas tenían un patrón de déficit de lenguaje muy particular, tenían problemas o en la producción o en la comprensión, y que se debían a sus lesiones cerebrales. Bueno, recientemente existen técnicas de neuroimagen para poder localizar esas funciones específicas del lenguaje. Las técnicas de neuroimagen, como puede ser el fMRI, son un gran avance y se usan muchísimo. Sin embargo, nosotros creemos que también pueden haber otras técnicas complementarias, y de una de ellas es de la que les vengo a hablar yo hoy en esta charla. Bien. Bueno, ¿por qué la epilepsia? En nuestro grupo en el ENIS tenemos muchos pacientes que tienen epilepsia que no responde a la medicación. Estos pacientes, una de las vías de abordaje que se tienen es la cirugía resectiva, la lobectomía, porque bueno, la medicación no funciona. Ahora, hay algo que es muy importante, ¿no? Para poder hacer un buen planeamiento quirúrgico y no dejar una secuela que sería algo muy grave, como alterar la comprensión o la producción del lenguaje en estos pacientes, es necesario saber en qué áreas, en qué regiones se localiza el lenguaje en ese paciente en particular. Para eso, bueno, hay diferentes herramientas. Una de ellas, que seguramente ustedes conocen, es el test de WADA. En algunos centros del mundo se usa el test de WADA, bueno, que es básicamente mediante una inyección de, lo que se hace es, se duerme una parte del cerebro, una mitad, y a partir de ahí, cuando está anestesiada esa mitad de ese hemisferio cerebral, se puede testear si el paciente puede realizar la tarea de lenguaje o no. Si no la puede realizar es porque ese era el hemisferio dominante. Esta sería la idea básicamente detrás de esta tarea. Igualmente, esta es una técnica invasiva y como tal tiene ciertos riesgos y complicaciones. Otra de las técnicas que conocemos es la resonancia magnética funcional, ampliamente usada en todo el mundo ahora. No es una técnica sencilla y es una técnica muy costosa. Por eso la idea que tengo hoy es de presentar una tarea que es conductual, que bien se podría hacer en cualquier consultorio sin poder usar, sin necesidad de usar grandes tecnologías, y que es algo que se usa en psicología desde hace décadas, pero que
esta tarea en particular todavía no fue explorada en pacientes, y estos son los datos muy preliminares que les vengo a traer en el día de hoy. Bien, para entender esta técnica, que es la técnica de medio campo visual, hay algunas cosas que tenemos que empezar a tener en cuenta. Esto tiene que ver con qué son los campos visuales y cómo se perciben las imágenes por parte de nuestro cerebro. Para decirlo de una forma sencilla, siempre tienen que tener en mente que las fibras decusan a nivel del quiasma óptico, que en el cerebro, para decirlo de una forma muy sencilla, los cables están cruzados. Entonces, lo que aparece en mi campo visual izquierdo va a ser más rápidamente procesado por ejemplo, la corteza visual derecha, porque pasa directo, y en cambio para después procesarse en la corteza visual izquierda tiene que atravesar las fibras calosas, lo que genera un pequeño delay. Sabemos con el tema del lenguaje que, bueno, el lenguaje tiene dominancia izquierda, sobre todo estos aspectos que vamos a hablar ahora que tienen que ver con lo lexical. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una ventaja del Right Visual Field, del campo visual derecho. Lo que se pone, lo que se hace un display en el campo visual derecho va a ser procesado por el hemisferio izquierdo, que es dominante, con lo cual va a ser procesado de una forma más precisa y con menores tiempos de reacción. Bien, la tarea que les vengo a presentar hoy particularmente es la tarea de decisión lexical. Esta tarea evalúa la lateralización cerebral del lenguaje mediante este medio campo visual, y en este ejemplo les voy a dar cómo sería, después se las voy a explicar más en detalle. Se presentan dos palabras, una que es una palabra real con un sentido y otra que no es una palabra real, que es una pseudopalabra al mismo tiempo. Y la idea en esta tarea es que las personas puedan decir rápidamente de qué lado se encuentra la palabra. Lo interesante de esta tarea, que por eso la destaco, es que es muy robusta y que usa palabras que son internacionales, que existen en todos los idiomas, o por lo menos en las lenguas europeas, que fue donde fue probado. Por ejemplo, la palabra taxi, la palabra agenda, que se escriben igual en inglés, en español, en el idioma que ustedes quieran. Entonces, esta tarea pudo ser replicada en muchos lugares del mundo, llegando a tener una gran robustez y permitiendo investigar, porque uno de los problemas que tenemos cuando investigamos lenguaje y estas cosas es que hay muchas diferencias, porque se usan diferentes paradigmas y uno nunca sabe si eso tiene que ver con la tarea en particular, con el idioma, que las representaciones cerebrales cambiarían de idioma a idioma, o con otro tipo de cuestiones, pero bueno, ya teniendo las mismas palabras que se pueden usar en todos los idiomas, tendríamos algo más robusto. Bien, dentro de esta tarea que les vengo a presentar hoy, ¿cómo era la tarea? Bueno, básicamente se pone al sujeto frente a una computadora con una mentonera o chin rest, que es un aparato más o menos así para tener una fijación de la cabeza y que el paciente o el participante no ande moviendo la cabeza de un lado para el otro y mantenga los campos visuales estables. En un display de nada más de 100 milisegundos se le presentan ambas palabras, o sea, una palabra y una pseudopalabra, y acá cabe aclarar que hay tres tipos de trials posibles. Un trial que es de línea de base, en donde se le presentan dos pseudopalabras simultáneamente y en donde se le dice al participante, si no hay ninguna palabra verdadera, apriete la barra espaciadora. Y después en los trials que ya son experimentales, hay siempre una palabra y una pseudopalabra. La palabra alterna, el 50% de las veces está en mi campo derecho y la otra mitad en mi campo izquierdo. Y se le pide al paciente que señale, apretando el botón de la derecha o de la izquierda, en dónde se encuentra la palabra verdadera, si a la derecha o a la izquierda. Esto obviamente se hace con un tiempo de display muy breve para que la tarea sea lo suficientemente complicada y que no haya sailing effects, que no sea demasiado fácil como para que se haga sin ninguna dificultad. La tarea esta tiene una dificultad porque busca ver las diferencias entre los campos visuales derecho e izquierdos.
Las hipótesis y los objetivos que nosotros teníamos con esta tarea era, bueno, queríamos ver en estos pacientes que tienen epilepsia del lóbulo temporal, y para ello los dividimos en aquellos que tienen epilepsia del lóbulo temporal en el hemisferio derecho y en el hemisferio izquierdo, si estos grupos y los controles podían reconocer las palabras del mismo modo, o si mostraban algún efecto lateralizador. Recordemos que la epilepsia temporal del hemisferio izquierdo estaría alterando el hemisferio izquierdo, que es el dominante para el lenguaje, con lo cual esperaríamos que este grupo tenga algún tipo de distinción respecto de los otros dos. Nuestra idea era poder evaluar a los pacientes diagnosticados con epilepsia del lóbulo temporal a través de estas tareas y compartirlos con controles para ver si teníamos algún indicio de alguna lateralización atípica del lenguaje en los grupos. Bien, para eso tenemos al momento una muestra que todavía la estamos recolectando, que es muy pequeña, pero bueno, seguimos en la recolección de controles, pacientes con epilepsia temporal izquierda y derecha. Se les tomó una breve batería neuropsicológica, a la vez que se contemplaron otras variables como edad, años de educación, años del inicio de la epilepsia, y la verdad es que los grupos estaban bastante pareados en todo, excepto que diferían en lo que es la dominancia manual. En el grupo de epilepsia temporal izquierda había un predominio, digamos, de la dominancia manual más atípico que en los otros dos grupos. Bien, ¿cuáles fueron los resultados de esta tarea? Bueno, en principio que la línea de base, esto de las dos no palabras juntas, benefició el rendimiento. Esto resultaba más fácil para hacer. Los trials que le siguieron fueron los que el estímulo, la palabra, se presentaba del lado derecho, del hemicampo derecho, o sea, que iban al hemisferio izquierdo, al dominante. Y el tipo de trial que resultó más complejo fue en el que se presentaba el estímulo en el hemicampo visual izquierdo, o sea, procesaba el derecho. También hubo un efecto principal de grupo, el grupo control obtuvo un mejor rendimiento que los otros dos grupos, tanto el de epilepsia izquierda como derecha. Esto es algo esperable porque, bueno, en general cuando tenemos controles tenemos gente que no tiene ningún tipo de problema, tiene un estado neurocognitivo muy alto, siendo que en la epilepsia algunas funciones neurocognitivas pueden estar alteradas. Igualmente cabe hacer la aclaración que nosotros tomamos una selección de pacientes de epilepsia que todos tenían un CI de 80 para arriba, o sea, estaban dentro de lo que sería un CI normal y neurocognitivamente estaban dentro de todo bastante conservados. Bien, respecto de los resultados, y tal vez esta es la parte más interesante, se encontró una interacción significativa entre el lado de presentación del estímulo de la palabra, y el grupo. Cuando se hicieron las pruebas post-hoc para ver en qué radicaba esa interacción que se daba, lo que pudimos ver es que específicamente cuando se presentaba el estímulo de la palabra del lado derecho, esto beneficiaba a los controles que lo hacían más rápido en comparación al grupo que tenía la epilepsia izquierda. El grupo de epilepsia derecha acá no se diferenció de ninguno de los otros grupos, pero sí podemos decir que hay una diferencia cuando la palabra se presenta en el campo derecho, en donde los controles parecen beneficiarse y hacerlo con mayor precisión a la tarea, mientras que los izquierdos no tendrían ese beneficio. Bien. ¿Qué podemos decir a partir de estos resultados que por supuesto son preliminares y nos falta juntar muchísimo dato? Bueno, en principio replicamos algo que ya sabíamos por las publicaciones que existen de esta tarea en otros idiomas, que es que esta tarea, que se llama tarea de decisión lexical lateralizada, sirve para medir dominancia hemisférica, que cada trial es diferente del otro, y esto refleja la lateralidad. También pudimos ver que para los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal izquierdo, a diferencia del grupo control, el rendimiento no se beneficia cuando le ponemos el estímulo palabra del lado fácil, del lado que va a ser dominante. ¿Y por qué podría ser que no obtengan este beneficio? Y podría ser que es porque tienen una dominancia del lenguaje más bilateral, no están tan lateralizados.
la lateralización no se logró, tienen un dominio más bilateral y por eso no se benefician de los trials en donde se les pone el estímulo palabra en el campo derecho. Y esto nos podría estar hablando de una lateralización atípica del procesamiento lexical en estos pacientes, y entendemos que esto puede ser una reorganización de esta función lexical en pacientes en donde tienen comprometido justo el hemisferio que es dominante para el lenguaje. Algunos de los futuros pasos que tenemos pensado hacer, bueno, obviamente aumentar el tamaño de la muestra, que estamos trabajando en eso, y llevar esta tarea a la resonancia, a un paradigma de fMRI, lo que nos permitiría ver no solo diferencias a nivel hemisférico, interhemisférico, sino también intrahemisférico, ver inclusive dentro del hemisferio con una gran resolución espacial cuáles son las áreas que los pacientes usan para resolver esta tarea. Finalmente me gustaría agradecerle a mi grupo. Quiero aclarar que estos datos son los datos de mi becario doctoral, Bautista Elizalde Acevedo, que estuvo trabajando en esta tarea, y bueno, será parte de su tesis doctoral. También a la licenciada Valentina Agüero, que hizo su tesina de grado con este tema y ha recolectado muchos de los datos. Y por supuesto a la profesora Mariana Vendersky, que es nuestra neuróloga y anatomista en el grupo, y también a mis colaboradores internacionales, el profesor Marcus Hausmann, de la Universidad de Durham, y la profesora Christine Moore, de la Universidad de Lausanne, que fueron quienes crearon esta tarea, este paradigma. Así que bueno, muchas gracias por la atención. No sé si hay alguna preguntita o pasamos directamente a la charla de la doctora Vendersky y dejamos las preguntas para el final. Bueno, Mariana, me parece que te toca a vos. No, yo voy a interrumpirte. Interrumpime. Cuando hablas de que la lateralización no se logró, ¿estamos hablando de desarrollo, de reorganización a posteriori? Es una gran pregunta y es muy interesante. Mira, y yo te diría, depende de cuál fue la edad de inicio de la epilepsia. Obviamente, si alguien tiene una epilepsia porque vino con una hipoxia perinatal, ahí voy a hablar algo del desarrollo, no se logró. Seguramente directamente no, o sea, si lo agarró perinatalmente no tuvo tiempo de desarrollar el lenguaje, pues migrarlo. Ahora, si es una epilepsia que tiene un inicio más tardío, tal vez lo que pasó es que sí se logró en algún punto, pero que hubo, por mecanismos plásticos que pueden inclusive ocurrir en la epilepsia, que hubo migrado de esos circuitos putativos para tener como una especie de bypass, reclutamiento de nuevas redes para suplir esa función. Pero es una gran pregunta. Quiero escribir en el chat, pero te hablo. ¿Y tenés datos en tu población de esta diferencia? Bautista está recolectando muchísimos datos al respecto. Es difícil llegar a un N, a un número que nos permita separar entre grupos, o al menos ni hablar de hacer un análisis de regresión, que sería lo más interesante. Y en el momento, digamos, tenemos cierta diversidad dentro de nuestro grupo de pacientes de epilepsia. Hay algunos que tienen epilepsias muy tempranas y otros que tienen bastante tardías, con lo cual es difícil, pero sí es la pregunta que queremos contestar. De una que vamos hacia ese lado, a ver qué podemos contestar ahí. Bueno, ¿me pones para compartir, Lucy? Sí, a ver, ¿por qué? No puedo, aún. Perdón, No, ya. no, todo bien. A ver si te quiero poner para compartir y te echo de la charla. No, ahí está. Volver a entrar. Ahí está. Ahí estamos, pero muy bien. Bueno, excelente. Bueno, che, me dejaron la vara muy alta mis predecesoras, ¿eh? Y bueno, y ahí uso una expresión idiomática, que es de lo que vamos a hablar hoy.
Y de paso, aprovecho para saludarnos a todas mutuamente, porque estamos de cumpleaños, todas somos frutos o flores quizás de la universidad pública, que cumplimos 200 años y nos pone muy orgullosas. Así que, bueno, nada, feliz cumpleaños para todos los egresados. Sí, feliz cumpleaños para la UBA, que acá somos todas egresadas de la UBA. Exactamente, por eso lo traje a colación. Bueno, esto que les voy a mostrar hoy es un trabajo que hicimos con Lucy, justamente, que se trata de, hay alguien con un micrófono abierto muy ruidoso, de cómo procesa el cerebro las expresiones idiomáticas. Como les contaba Lucy, yo soy anatomista y justamente lo que más me interesa es cómo funciona anatómicamente el cerebro. Este es el paper que fue publicado hace poquito, está Bautista también, que ha sido tan nombrado hoy, bueno, y muchas otras personas muy queridas. Bueno, primero, como acá hay gente que es lingüista y gente que no, vamos a pasar a definir qué son las expresiones idiomáticas. Son un tipo particular de lenguaje no literal que está formado por secuencias de palabras cuyo su significado no es compositivo. Se usan todo el tiempo, no es un adorno o un recurso poético, ¿sí? Por ejemplo, uno puede decir lavarse las manos en ese problema, o hablarle a la pared, o el estudiante se puso las pilas. Estas son todas expresiones idiomáticas. Como ven, las palabras por sí separadas, cuando uno las junta, forman una cosa que tiene un significado distinto, y esta es la expresión idiomática. Bien, la mayoría de estas expresiones idiomáticas son muy típicas del país o de la región donde provienen, no son las mismas que usamos en Salta, donde soy yo, que las que se usan acá en Buenos Aires, incluso van cambiando y van naciendo nuevas, ¿no? Ahora, por ejemplo, le clavó el visto, eso no existía antes. Y de hecho, bueno, el español, que es nuestro idioma, acá tienen un mapita donde en Bordeaux se ven los países donde lo tienen como habla oficial, pero en rojo y en rosa otros países donde se habla mucho español también. Y entonces es la tercera lengua más hablada en el mundo, con 330 millones de hablantes nativos y alrededor de 550 millones de hablantes. Es una lengua que habla mucha gente y sin embargo no se habían hecho estudios sobre el procesamiento de estas expresiones idiomáticas en español. Entonces es lo que queríamos hacer nosotras. Otra cosa que había para discutir era que el mecanismo por el cual las personas entienden estas expresiones no estaba muy claro, ¿no? Había distintos modelos propuestos, unos decían es más el hemisferio derecho, es más el hemisferio izquierdo, no había mucho acuerdo en eso, o sea, ni siquiera cuál hemisferio, qué estructuras del cerebro eran las que estaban involucradas, y una cosa importante era si tenía que ver con el idioma hablado, digamos, ¿es lo mismo una expresión idiomática en chino o en japonés, que usan incluso caracteres diferentes o estructuras gramaticales diferentes que en castellano? Bueno, esas cosas queríamos preguntarnos. Entonces nos decidimos investigar cómo los sujetos normales procesan las expresiones idiomáticas en español y qué redes anatómicas participan. Bueno, los métodos que usamos fue una muestra de estudiantes universitarios, por supuesto, pobres víctimas de la universidad pública, también 10 mujeres y 11 varones, entre 19 y 48 años, una media de 32, y un nivel educativo medio bastante altito, 16 años, porque como les decía, eran estudiantes y becarios que teníamos a mano. A todos esos se les hizo una evaluación neuropsicológica general, sobre todo para descartar patología neurológica o psiquiátrica previa, era uno de los requisitos para entrar. La evaluación neuropsicológica incluía un test que se llama de Edimburgo, que es para ver la dominancia hemisférica, o sea, queríamos ver que todos fueran diestros, que fueran lo más parecidos posible. Y se les hizo un test de acentuación de palabras, un span de dígitos directo inverso, un inventario de depresión y uno de ansiedad estado tracto. Todo esto para ver que estuvieran, digamos, realmente sanos, que fueran voluntarios sanos. Bueno, ¿y en qué consistían los estímulos que íbamos a usar para esta prueba? Usamos expresiones idiomáticas, ambiguas y no ambiguas. Ahora les explico lo que significa esto para los no lingüistas. 35 de estas y 35 oraciones literales, o sea, donde el significado era exactamente lo que decía. Estaban seleccionadas de un trabajo previo que hizo una de las coautoras de este trabajo, Carolina Lomlomgian,
que era un trabajo conductual hecho con 312 estímulos de estos, expresiones idiomáticas. Por ejemplo, los sujetos lo que veían era una frase como la actriz estiró la pata y tenían 4 significados posibles. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué significa? ¿Que está haciendo ejercicio, que se murió, que está limpiando? Bueno, tenían que pensar eso. O podría ser esta frase, la actriz estiró la espalda, y estos otros 4 significados, ¿sí? Bueno, ¿qué significa esto de ambiguo y no ambiguo? ¿Qué significa? Bueno, por ejemplo, una expresión ambigua como se lavó las manos es una expresión en la cual podría tener un significado literal o no, depende en qué contexto se use, ¿no? Podría ser realmente se lavó las manos o podría ser no se quiere hacer cargo de ese problema. Una expresión no ambigua es una en la que no es posible un significado literal. Por ejemplo, está del tomate, o sea, no lo podemos interpretar nunca literalmente. Entonces, tratamos de juntar expresiones dentro de las expresiones idiomáticas que hubiera un balance entre expresiones de estas que fueran ambiguas y no ambiguas, y expresiones literales. Todas estas, bueno, esto es bien para nerds, pero pueden leerlo. Lo que les quiero contar con esto es que tratamos de ver que no hubiera diferencias significativas en cuanto a la longitud de las palabras, la cantidad de las palabras que tenía cada oración, y lo mismo las opciones, la frecuencia de uso, que todo fuera lo mismo. ¿Sí? Entonces estaban bien balanceadas para que las diferencias, lo único que fuera distinto es que fuera literal o fuera una expresión idiomática. Bueno, usamos nuestro resonador, donde está Lucy, que es el resonador de la Universidad de Buenos Aires, que funciona en el ROFO, es un resonador 3 Tesla, Siemens Trio, hermoso. Bueno, y estas son las secuencias que se usaban. Sobre todo hacíamos imágenes funcionales, un poco lo que hablaba Lucy de la fMRI o resonancia magnética funcional, que usa una secuencia que es sensible al contraste Volt. Quiere decir que la parte del cerebro que está consumiendo más oxígeno en ese momento porque está trabajando, la máquina lo va a ver distinto y lo va a pintar de un color para que nosotros lo veamos, así hablando groseramente. Sí, adquirimos 214 volúmenes, se descartaban las primeras 4. Cada sesión duraba alrededor de 25 minutos. O sea, los sujetos entraban al resonador, en un espejito arriba se les proyectaba la frase y los 4 significados y tenían que responder con una botonera cuál de los 4 significados era el posible. Muy bien. Acá estaba cómo se presentaban los estímulos. Entonces, fíjense que se presentaba, por ejemplo, una expresión idiomática con las 4 opciones, ¿sí? Durante 4 segundos. Cuando contestaba se hacía la adquisición, después, por ejemplo, una frase literal, ¿sí? Y bueno, y los intervalos que teníamos para presentar los estímulos y para hacer las adquisiciones. Más o menos toda la sesión, como les digo, unos 25 minutos. Después todas esas imágenes hay que procesarlas y hacer un análisis. Usamos un software que se llama SPM12, que es libre. Para el preprocesamiento y el análisis primero usábamos algo que ya previamente había desarrollado Lucy y lo había descrito en otros experimentos, de cómo hacer para sacarle movimiento, para que la imagen fuera limpia, etc. Y después, bueno, usábamos una matriz por contraste para cada sujeto. O sea, ¿qué quiere decir contraste? Que tendríamos que contrastar, justamente, valga la redundancia, las diferencias entre el sujeto leyendo una oración literal o leyendo una expresión idiomática. ¿Sí? Bueno, hacíamos un análisis de contraste T para ver qué regiones se activaban específicamente con estas expresiones idiomáticas o con las oraciones literales, y también nos basamos en un procedimiento de Slotnick, para hacer las correcciones y las simulaciones múltiples. De cada sujeto nosotros obtenemos un contraste, o sea, imagínense que son todas las veces que se le presentaron los estímulos y se contrastaban expresiones idiomáticas y literales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el sujeto María respondía de esta manera, ven cómo se prende la parte del cerebro que está trabajando, se pinta de un color. Pedro respondió de otra manera, Juan respondió de otra manera, cada uno responde así. Nosotros lo que hacemos es hacer un análisis de grupo, se analiza voxel por voxel. Un voxel es un cuadradito que es del tamaño más o menos de un granito de pimienta, imagínense. Se analiza cada uno en todos los cerebros y se hace como, digamos, un promedio, un análisis grupal. Entonces se ve qué es lo que todos tienen en común.
Bueno, a todo esto que sacamos, ustedes como ven, perdonen acá, ven que, bueno, ay, mira, se le prenden los dos hemisferios. Bueno, queríamos saber si dentro de eso había alguno de los hemisferios que predominaba más. Entonces, hicimos un paso más para estimar la lateralización. Para eso usamos una herramienta que trae el mismo SPM, que se llama LI Toolbox, a nivel de grupo. ¿Sí? Eso ya estaba descrito previamente, con un enfoque que se llama Bootstrap, que hace múltiples análisis de todas esas activaciones, y entonces realmente nos dice la posta de cómo están distribuidos los datos. Se consideran los 5.000 voxels más activados en ambos hemisferios, y calculamos los índices de lateralidad utilizando, bueno, esta herramienta para distintas regiones, primero a nivel global y después enfocándonos sobre todo en lo que más se activaba, que era frontotemporal, ¿no? Frontotemporal y parietal. Esta es la fórmula de la lateralización. Bueno, esto para la gente muy nerd quizás lo esté disfrutando en este momento. Vamos a ver los resultados que obtuvimos. Bueno, primero en las evaluaciones neuropsicológicas, para tranquilidad de todos nosotros, estaban todos muy sanitos, ¿sí? Ninguno tenía grandes desviaciones de lo normal, todos comprendían y eran todos diestros. En cuanto a los datos conductuales, primero nosotros hicimos todas estas pruebas afuera del resonador y luego adentro del resonador. ¿Sí? La mayoría tuvo un porcentaje alto de respuestas correctas, en promedio 76% de respuestas correctas. No hubo diferencias significativas entre la precisión de las respuestas para las oraciones literales y las expresiones idiomáticas, o sea, no es que eran re difíciles las expresiones idiomáticas, estaban bastante bien, se las podía entender. Tampoco en el tiempo de reacción, o sea que tampoco le llevó un tiempo adicional de procesamiento al cerebro entender que eso era una expresión idiomática. ¿Sí? No hubo diferencia significativa. Bueno, y las activaciones, que quizás es lo que más les guste ver, fíjense, acá están en los 3 planos cortados del espacio, fíjense cómo las activaciones comprometen los 2 hemisferios, ¿sí? A nivel bilateral, sobre todo la pars triangularis en el giro frontal inferior, las áreas 9 y 10. Después, hay cosas que son específicamente del hemisferio derecho, como por ejemplo frontal superior, ¿sí? Acá, frontal medio, perdón, o temporal superior, o del hemisferio izquierdo tenemos, por ejemplo, áreas en la ínsula, fíjense, también, o en temporal superior, por acá se ve, ¿sí? Acá tenemos, entonces, en los 2 hemisferios, izquierdo-derecho, las áreas que se activaban cuando comparábamos expresiones idiomáticas contra literales o literales contra idiomáticas, ¿sí? Es una red básicamente frontotemporal, ¿sí? Y bilateral. Acá tenemos las coordenadas, según el sistema del Instituto Neurológico de Montreal. Bueno, y en cuanto a la lateralidad, o sea, vimos que sí, se activan los 2 hemisferios. Después de toda esa cuenta que hicimos, lo que vimos era que había bastante corrimientos a la derecha. O sea, en este gráfico, el 0 significaría que están iguales los 2 hemisferios, ¿sí? Entonces, hay algunas cosas que estaban un poquitito hacia la izquierda, pero la mayoría, para procesar estas expresiones idiomáticas, entonces tenía una lateralización hacia el hemisferio derecho. ¿Qué quiere decir todo esto entonces que encontramos? Bueno, que las expresiones idiomáticas activan una red bilateral y un poco lateralizada hacia la derecha, que era una de las discusiones que había previamente, ya que el hemisferio derecho es muy importante para comprenderlas, además de las áreas tradicionales del hemisferio izquierdo que se usan para cualquier cosa lingüística, ¿no? Como que vienen a poner en orden todos esos modelos que habían, que se peleaban entre sí. O sea, esto que nosotros vimos concuerda con un modelo que se llama decodificación semántica, que propone que el hemisferio izquierdo activa campos semánticos más chiquitos y va a elegir un solo significado y va a ignorar los demás. Y en cambio el hemisferio derecho, como siempre es más global, detecta relaciones semánticas distantes, activando campos semánticos difusos. También está en línea con otra hipótesis que se llama de configuración, en la cual los 2 significados, literal y figurativo, se ejecutan simultáneamente, y esto más o menos es lo que vimos, ¿no? Que no tardaban más tiempo uno que el otro, o sea, pareciera que las 2 cosas se ejecutan a la vez, y bueno, un significado, el significado literal es rechazado,
y se quedan con el significado figurativo. Otra cosa interesante fue que estos resultados coinciden con estudios previos en otros idiomas. Como les decía, nosotros lo hemos comparado con estudios, por supuesto, en italiano, en inglés o en francés es bastante parecido, pero también sorprendentemente chino, hebreo, japonés dan resultados similares. O sea que estas redes para el procesamiento de expresiones idiomáticas son independientes de la lengua hablada. Quizás va en contra de a los que somos fans de la ciencia ficción y hemos leído libros como estos, donde decían que el lenguaje modelaba el pensamiento y era la base del libro, de hecho. Bueno, vamos en contra de eso, ¿no? Nosotros lo que vemos es que en realidad es el pensamiento o el cerebro el que moldea el lenguaje y no al revés. Bueno, estas cosas son importantes porque muchas poblaciones tienen dificultades en el lenguaje pragmático, o sea, en comprender cosas como estas expresiones y otras, ¿no? Sarcasmo, chistes y demás. Por ejemplo, las personas con trastorno del espectro autista, la esquizofrenia, pacientes con lesiones en ganglios de la base, en el lóbulo frontal, el trastorno de déficit de atención, hiperactividad, por supuesto los que tienen lesiones en el hemisferio derecho, y ahora entendemos por qué. Así que me parece que este tipo de estudios nos van a ayudar a entender mejor estas patologías, y también a la hora de planear una cirugía, como explicaba Lucy, en un paciente con epilepsia, bueno, pensar que estas áreas sirven para algo y probablemente haya que tenerlas en cuenta a la hora de planear una resección. Bien, bueno, vuelvo a pasar el aviso de nuestro cumpleaños. Les dejo en ese QR si quieren descargarse el PDF del paper que les mencionaba, mi correo para cualquier consulta. Bueno, muchas gracias. Dejo ahí un ratito por si quieren descargarse el coso. Bueno, muchas gracias, Mariana. Me sorprende lo jovial que sos con eso del QR. Yo todavía con esas cosas no me doy tanta maña. Estás en la cresta de la ola, se nota. La onda. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta puntual para Mariana Vendersky o pasamos a las preguntas generales? Ahí veo que Virginia quiere hacerte una pregunta, Mariana. Dale. Mira, no dije nada. Solo dije que ya tengo el QR y ya bajé el artículo. Ah, muy bien, gracias. Ahí veo una salteña en el chat. Aprendí hace poco a bajar estas cosas, no creas que fue de tanto. Está bueno, está bueno. Bueno, saludos a la salteña, ahí veo una coterránea, Gisela. Besito, un orgullo. Tengo mi hija Gracias. estudiando en Puan. Gracias, Gisela. Ah, lo pongo de vuelta, sí, claro, cómo no. Ahí está. Bueno, ahí está. Así se van bajando el paper, que es gratuito, ¿no? ¿Es gratuito? No, pero no importa, o sea, queda acá. Yo les bajé mi versión de autor. Ya está. Perfecto, impecable. No hay ningún problema. Bueno, ya que estamos acá y nos quedan unos minutitos, yo quiero empezar a hacer preguntas. Virginia, te voy a hacer una pregunta a vos. Me quedé pensando en tu paciente BG y estaba pensando con esto que le pasaba con las saccades, los movimientos sacádicos. Obviamente que por ahí conductualmente no difiere de tu grupo de dislexia, pero sin embargo parecería tener una estrategia diferente a la hora de la lectura. Entonces estaba pensando, ¿qué tipo de compensación está haciendo con esos movimientos? Al principio pensé span atencional, pero después, al ser tan en milisegundos, una cosa tan breve, digo, no, esto no es span atencional. ¿Tenés idea de qué está tratando de compensar con esta estrategia? No, pero hay algo, o sea, esto que decís de lo atencional no me parece una mala hipótesis. De hecho, el modelo de movimientos oculares tiene una parte muy fuerte vinculada con la atención, la serialidad, ¿sí? Y la focalización de la atención para llegar al acceso léxico y para generar la próxima sacada, ¿no? Yo creo que hay una desorganización que todavía no puedo hacer afirmaciones muy grandilocuentes, pero
pero me parece que hay algo del orden de la atención que falla y está compensando, pero en realidad ni siquiera sé si está compensando. Está tratando pues es como, no sé si te diste cuenta, es random eso, ¿no? Va y viene, va y viene, va y viene, va y viene, y puede ser que, y va salteando todo el tiempo, o sea, es un mecanismo de ocular realmente muy bizarro, por llamarlo de alguna manera, ¿no? No hay no se ve una estrategia. Y De cualquier manera, esa pregunta mínima de chequeo que les hicimos, todos los resolvieron bien. O sea que alguna información está codificando, la información es muy básica porque las oraciones son muy simples, ¿sí? Y la pregunta era muy básica, o sea, si la oración decía la casa es amplia, le preguntabas, no sé, la casa es roja, chica, no me acuerdo cómo era, pero una cosa muy sencilla, ¿no? No había mucha, si habías entendido, pero bueno, para entender necesitas codificar la información. Así que está haciendo una tarea casi titánica. Todavía cuesta entender cómo comprende, ¿no? No, te digo, es un caso que me gustaría ver en algún momento a esa paciente y ya te saco un poco del lado de la lingüista y lo pongo más en el lado de neuropsicóloga. ¿Tendrá también ese tipo de movimiento ocular tan random, percibiendo otro tipo de estímulo, no Una palabras? imagen, por ejemplo. Sí, me pregunto. Bueno, tengo hasta imágenes cerebrales de esa paciente también, si te interesa. Después hablamos por el caso de esa paciente. Bueno, no quiero ser pesada con mis preguntas, así que dejo que los demás pregunten ahora. Expláyense tranquilos. ¿Alguna pregunta, algo? ¿Puedo preguntarle a Mariana algo? Sí. Por supuesto. Cuando vos hablas de activación bilateral, ¿encontraste algún delay? O sea, ¿alguna diferencia temporal en la activación? ¿Te acordás? Bueno, Como si uno dijera, bueno, empieza al izquierdo y después queda al derecho, analizando. Claro, eso no lo puede ver la resonancia funcional, porque lo que te hace es un promedio de todo lo que estuvo pasando en esos 25 minutos. Sí, Para eso, de hecho, nosotros ya tenemos ese plan con Lucy, en algún momento lo haremos. Hay otra técnica que se llama potenciales relacionados a eventos, donde vos vas viendo, digamos, cada vez que la persona va leyendo o le va pasando algo, va produciendo una señal eléctrica en el cerebro. Entonces vas viendo qué parte va primero, qué parte va después, y ahí puedes ver una relación temporal entre las cosas. Es buenísima la pregunta, porque no sabes dónde va primero y dónde va después. Si es verdad que el hemisferio izquierdo la agarra primero y le tira la pelota al otro para que dice, no es literal, toma todo tuyo, le dice al derecho. Sí. Eso lo hacemos con esa técnica de neurofisiología. O sea, ¿qué es lo que falta? Lo que sigue, no lo que Es lo falta. que viene, sí, Claro. sí, ya lo haremos, sí. Nos agarró la pandemia en el medio de todo esto, pero bueno, sí. Escuchá, yo te quería contestar una cosa a vos, a Virginia, ya que tengo la palabra, perdón. No, cuando hablabas de lo de epilepsia y la plasticidad y el reclutamiento adicional, te cuento que estamos haciendo otro trabajo con Lucy, donde les hacemos estas mismas pruebas a personas con epilepsia, y lo que se ve es que para hacer la misma prueba en el mismo tiempo, reclutan muchas más áreas, ¿no? Como que han hecho mucha plasticidad a fuerza de tener epilepsia muchos años quizás, y bueno, logran que su cerebro funcione. Por fuera, digamos, parece que está todo igual, pero cuando hacemos la resonancia, vemos que hacen todo un esfuerzo para hablar. Ya está, eso. Dale, Perfecto. perdón. Bueno, tenemos una pregunta en el chat para vos, de Luis. ¿El nivel de escolaridad influye mucho en el lenguaje pragmático? Es una gran pregunta. La verdad, no te lo puedo decir así con datos porque todos los nuestros tenían más o menos el mismo nivel de escolaridad. Y de hecho, bueno, justamente elegimos expresiones idiomáticas y no metáforas quizás más difíciles para poder evaluar
otras poblaciones quizás con menos nivel de escolaridad. Para este tipo de expresiones que las usa todo el mundo, quizás no, ¿no? Pero una metáfora más elevada probablemente haya que tenga influencia. No sé qué opinas, Lucy, o las chicas. Sí. Coincido completamente. Obviamente que en el grupo que tenemos nosotras es imposible decirlo porque eran todos universitarios, y coincido también en que estas expresiones idiomáticas eran bien conocidas y populares, por así decirlo. Pero sí, es un tema que habría que estudiar. No sé si Yamila quería decir algo, pobre, y la interrumpí. No, yo es que también te quería preguntar, obviamente la intriga es por el curso temporal de eso que estás viendo, porque a uno le molesta toda esa activación junta. Entonces, se me ocurría que obviamente con la resonancia no podés ver el curso temporal. Está buenísima esto que decís que tienen planificado hacer, pero te quería preguntar, ¿no habían hecho una comparación entre las versiones literales y las versiones no literales de la misma expresión? Para eso necesitan un contexto. En realidad son la misma versión, viste que te mostraba ese de la actriz estiró la pata o estiró la espalda. Era más o menos la misma oración y le cambiaba un cachito, le cambiaba el final. Era la versión literal de lo mismo, digamos. Lo que pasa es que una de las hipótesis que ustedes manejan ahí es que lo que esté pasando es que hay una interpretación literal que después se rechaza y te vas por la otra. Eso en algún sentido tendría que ser como más costoso, ¿no? Sí, pero no era al fin. Parece que no, que se procesan a la vez, ¿no? Pareciera, porque no le costó más, tardaron el mismo tiempo y digamos, tuvieron la misma precisión en las respuestas. Eso sí, y a nivel de la conducta, los tiempos de reacción no difirieron entre un tipo de cláusula y la otra. Pareciera como que entran juntas y directamente, viste, se procesa, bueno, literal y no literal, digamos, no parece haber una diferencia tan grande entre quién hace la cosa primero y quién no. Ajá. Pero bueno, eso sí, lo del tiempo exacto, que es en milisegundos, creo que lo vamos a saber cuando hagamos el experimento ese neurofisiológico. Buenísimo. Bueno, tenemos a alguien con la mano levantada, no puedo ver el nombre, pero hay alguien que quiere hacer una pregunta, abra el micrófono. Hola, yo quería hacer una pregunta. Ah, ok. María. Bueno, Sí, primero felicitarlas a las 4, estuvieron muy espectaculares, las felicito. No, en línea un poco con lo que planteaba Yamila y Virginia, con el trabajo que presentó Mariana, era si habían puesto alguna condición en la que solamente tengan que presentar estructuras literales, porque tenían como las expresiones idiomáticas, tenían como doble ambiguas, y después expresiones idiomáticas solo idiomáticas. ¿Y por qué no incluir una condición que sea solo, que tenga un sentido, una oración con un sentido literal? Digo, como para tener... ¿Estaban las tres? Sí, sí, estaban las tres. O sea, dentro de las idiomáticas teníamos ambiguas y no ambiguas. Y después teníamos las literales. Entonces siempre contrastábamos todo lo idiomático contra lo literal, no lo idiomático ambiguo. De hecho, no hicimos ambigua contra no ambigua, las pusimos todas juntas. Okay. Solo las usamos para balancear. Pero sí, contrastábamos contra lo literal siempre, que era como... Perdón. Sí, no, está bien. Perdón, se me cerró el Zoom en la compu y mientras abría el celular, qué sé yo, por esa parte. Y después también me había quedado como la misma inquietud que planteaba Yamila recién y Virginia con respecto a lo temporal. Pero me encantó el trabajo, ya me lo bajé también. Buenísimo, gracias. Bueno, si tenemos alguna pregunta más, abran sus micrófonos. Hay una manito levantada, del doctor Fontana, por favor. Sí, yo. Quería preguntarte, Virginia, si ese volver continuamente
al principio de la oración de los ojos no se puede deber a un trastorno de la memoria de trabajo. Es decir, que el paciente pierde lo que adquirió en el momento previo porque no le dura lo suficiente en la memoria de trabajo y tiene que volver. Sí, podría ser. Lo que pasa es que, sí, digamos, en líneas generales puede ser porque va y vuelve todo el tiempo, demasiadas veces, es como si quisiera recuperar información. Pero por otro lado, cuando va, toma mala información. Entonces es difícil por ahora, o sea, me parece que es para pensar y descartar hipótesis y pensar nuevos experimentos, digamos, pero es difícil ver cuánto en la lectura hacia la derecha, digamos, que hace unos saltos, o sea, que va de la primera palabra a la cuarta y se come las dos del medio, cuánta información recupera de eso, ¿sí? Entonces, la hipótesis de memoria es posible, pero no, digamos, me falta cerrar un poco mejor alguna explicación. No, lo que no me parece es que pueda hacer alguna hipótesis acerca de lo que hay en una pasadita que ve 2 palabras de las 5, por ejemplo, ¿no? Y entonces sostener sería también difícil, pero no tengo muchas explicaciones todavía. Todo vale, la atención, la memoria, todo vale todavía. Eran pacientes Broca los tuyos. Sí, eran Broca. Es decir, que puede estar en algún paciente más alterado el bucle fonológico que en otros. Sí. Por otro lado, los afásicos de Broca son afásicos. Tienen problema con las palabras. Y sería bueno tener algún paciente, que no sé si lo has hecho, con una alexia pura que le dicen, ¿no? Es decir, pacientes que no están afásicos, que tienen problemas no del reconocimiento de la palabra, sino del reconocimiento de las letras. Sí, sería genial si encontrara algún paciente aléxico puro. Es un hallazgo, pero si tenés uno, no tengo ningún problema. Como hago siempre, les pido permiso, los llevo en el auto a donde sea y hacemos el estudio. Yo ahora no trabajo más, pero en el hospital tuvimos algunos pacientes con prácticamente 0 alteración afásica y una alteración importante de la lectura. Por ejemplo, me acuerdo de un paciente que tenía un hematoma en la parte más basal del lóbulo izquierdo, por hospital, y ese paciente tenía dificultades en la lectura. Por ahí habría que ver si es lo mismo. Me parece que no. Me parece que el afásico tiene un problema de comprensión de la palabra en la lectura, y el aléxico puro tiene un problema de construcción de la palabra. Sí, es muy distinto, realmente muy distinto. Por eso acá la comparación era más bien entre un grupo de personas emparejadas en muchos parámetros lingüísticos y de lectura, ¿no? La distinción en realidad era el patrón de desempeño en los movimientos oculares, no en otros aspectos. O sea, es tan Broca como los otros 2 Broca, ¿no? Sí. Pero sí, es súper interesante. Todo paciente es bienvenido. Bárbaro, gracias. Te mando un beso. Me alegra verte un montón. Igualmente. Bueno, Mariana, te veo la mano levantada, así que algo querrás decir. Sí. No, quería preguntarle a Virginia una cosa.
porque estaba viendo cuando ella contaba cómo lee la gente normal, o los pacientes que no tienen dislexia, por no decirlo así, normal, pero viste que hay personas que leen súper rápido, que es como que se leen, miran en todo el párrafo a la vez, ¿no? O algo así. ¿Hay estudios hechos acerca de eso? No sé, te pregunto de la ignorancia más absoluta, pero como que no somos todos los lectores iguales, ¿no? Hay quien lee palabra por palabra y hay quien mira todo el párrafo o toda la oración y ya sabe. Como que leen mucho más rápido que otras personas. ¿hay Naturalmente hay personas más fluentes que otras en la lectura y eso tiene que ver con el entrenamiento lector que tengan, ¿no? O sea, todas nosotras más o menos nos pasamos gran parte del día leyendo cosas, y hay un patrón más o menos general que implica una alta fluidez, o sea, rapidez, menor tiempo de fijación, sacadas más grandes, pero de cualquier manera no existe la lectura así, como, wow, lo miro todo. O sea, hay que reconocer las palabras, sí. O sea, lo harás más rápido, quizás. Ya sea porque las enfocás puntualmente o porque te entran en tu campo visual a nivel de la parafobia, pero digamos, por supuesto que es más rápido cuando el texto es más predecible, de esto también hay estudios que hicieron los muchachos de Exactas, hay muchas variables que indican que podés leer con mayor velocidad y con la misma comprensión si sos un lector hábil y fluente, ¿no? Pero bueno, hay cosas mínimas, o sea, el texto hay que leerlo, la lectura ILBEM no existe, o sea, esa que era diagonal es un invento de alguien que quiso hacer dinero. Claro, pero viste que circulaba un jueguito en estos tiempos de pandemia, que todo el mundo estaba tonto adelante de la pantalla, que te ponían un párrafo que estaba todo mal escrito, y uno lo leía y te decían, si podés leer esto, es que sos un genio, que nunca tendrás nada, que tendrás 1000 años, bueno, lo que sea. Pero uno lo leía. Después cuando lo leías en más detalle... Claro. Eso se explica por esto que habló Lucy, o sea, todo lector avesado tiene un léxico muy rico, ¿sí? Y entonces esas formas, aunque no son las palabras con las letras exactamente dispuestas en ese orden, esas formas nos habilitan en el léxico las formas reales de las palabras, y a su vez esto habilita el significado y uno va construyendo, ¿sí? O sea, porque hay un factor de adelantamiento, ¿no? Cuando uno ya sabe lo que va a venir después, en tanto, si hay un adjetivo, después va a venir un sustantivo, probablemente después aparezca el verbo o no, pero bueno, hay una serie de mecanismos que los tenemos, que los usamos todo el tiempo, y eso lo único que muestra es que se ponen en juego. Perfecto. O sea, que el léxico existe, que los sistemas de procesamiento semántico, morfosintáctico, etcétera, se ponen en juego en cuanto encontramos algo que se parezca a un texto, ¿no? Genial. Bueno, muchas gracias. Tenemos tiempo para una pregunta más. Veo que Alejandra está levantando la mano, así que última pregunta. Hola, buenas tardes. Muchas gracias primero por las charlas, súper interesantes todas. Me preguntaba por una de las conclusiones de Mariana respecto de no es el lenguaje aquello que modula el pensamiento, sino el pensamiento aquello que afecta el lenguaje. No sé si te podrás explayar un poquito más en esa conclusión. Entiendo que eso lo estamos afirmando a partir de una lateralización de este tipo de expresiones en varias lenguas, pero como que siento un salto súper grande entre ese efecto anatómico de procesamiento de las expresiones idiomáticas y el hecho de que el pensamiento sea aquello que afecta al lenguaje, ¿no? ¿Cómo sería eso? Está bien. Bueno, sí, es, digamos, la parte más volada de todo el artículo, pues probablemente, pero en realidad es lo más interesante, porque vos pensás que usan la misma maquinaria neural, ¿sí? Es como que todos los engranajes son los mismos, no importa en qué idioma vos hables, ni importa lo que digas tampoco, sino que todos, para hacer esto que es una expresión idiomática, que en todos los idiomas son distintos, porque no, obviamente, incluso en español, en distintas regiones son distintos, perdón, van a usar siempre el mismo caminito, la misma red neural. Por eso es que, digamos, es el cerebro el que manda ahí, y manda la expresión idiomática, y no
el hecho de que el lenguaje sea diferente va a hacer que la red sea diferente. Por ahí uno a mí me sorprendió cuando lo vi, digo, ¿cómo puede ser que los chinos que leen de otra manera, o los, qué sé yo, en hebreo que se lee de un lado para el otro, las vocales están abajo, ¿cómo puede ser que ellos, o que tengan expresiones tan distintas a nuestra cultura, cómo puede ser que usen la misma maquinaria neural que nosotros? Y bueno, eso quiere decir que acá es el cerebro el que está hablando y produciéndolas. Después sale de distintos colores, pero sale siempre igual. ¿Sí? Gracias. En realidad es como una operación cognitiva, más allá del lenguaje, ¿no? Más allá de la lengua de que se trate, incluso digamos del sustrato escrito o de la oralidad. Se trata de una operación que es que esto tenga, a partir de una interpretación posible, otra, y no es más que eso, es una operación conceptual, semántica. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes por su atención y gracias a las amigas y expositoras. Un placer haber compartido este momento, espero que haya muchos más en el futuro, que sigamos organizando. Y vamos terminando el seminario, vamos cerrando. Gracias a todos. Dale, gracias, chicas. Gracias. Muy lindo, gracias. Chao, chao. Gracias, Chao. repetimos otro día.